Pues la idea del turismo inclusivo es más amplia de lo que las personas imaginan. Por ejemplo, cuando hablamos en turismo incluyente, pensamos en diversidad sexual. Muchas veces pensamos en dos hombres blancos, cis, guapos, con el abdomen marcado. Y pues es mucho más que eso. El turismo tiene que ser un derecho, no puede ser un lujo, y por eso trabajamos para volver los espacios seguros y accesibles para grupos que históricamente no han sido tenidos en cuenta. Es muy importante que tengamos viajeros y no turistas. Viajeros que coleccionen memorias, experiencias inolvidables, y no el turista que solamente está preocupado en acumular destinos y sellos en su pasaporte, ¿no? Entonces nos preocupamos cuál es el perfil del viajero que busca, pero también tenemos que preguntar a las comunidades locales qué tipo de personas quieren recibir en sus entornos. Hola, soy Juan Camilo Vargas, afanador. Bienvenidos al segundo capítulo de Futurismo, un escenario donde vamos a compartir con grandes invitados y vamos a explorar nuevas dimensiones y nuevos puntos de vista respecto a la construcción del turismo en nuestro país y en nuestra región. Bienvenido. Luis, bienvenido a Futurismo. Es un placer realmente tenerte acá. Nos sentimos muy honrados de tenerte como invitado de este segundo capítulo. Sé que vamos a tener una discusión muy interesante que va a aportar a la construcción de ese imaginario que estamos desarrollando, de ese imaginario alternativo en torno al turismo. Y como es costumbre dentro del futurismo, quiero que te describas de una manera atípica. Entonces, Luis, si fueras una experiencia turística inmersiva, ¿cómo sería tu recorrido? ¿Qué tipo de huésped te encontraría? Muchas gracias, Juan Camilo, por la invitación. Pues muy contento de estar acá, de tener la oportunidad de tener esta conversación acá contigo y que podamos reflexionar un poco sobre el turismo. Bueno, pues nunca me había imaginado como un hotel boutique, pero me gusta la idea. Creo que como hotel boutique, como una experiencia inmersiva, sería para todas las personas, todos los viajeros. De hecho, eso es lo que hacemos desde la Cámara, incluir a todas las personas sin importar su género, su orientación sexual, su grupo étnico, si tiene una discapacidad. Entonces, me gustan los hoteles boutique principalmente porque creo que es algo que el mundo demanda, que los destinos no sean masificados. Entonces, tener unas experiencias muy personalizadas, muy hechas a la medida, y creo que hoy en día es lo que los viajeros buscan a la hora de viajar. Te pongo este caso, por ejemplo, cuando estuve viajando en Paraguay, en la habitación quedamos en una finca muy bonita y pues teníamos una mermelada. Pero previamente ya nos habían preguntado un poco nuestros gustos. Entonces es muy importante que conozcamos muy bien este viajero y brindemos esa experiencia personalizada muy inmersiva, y justamente después de una experiencia en la finca fue visitar los cultivos de esa mermelada. Entonces, como hotel boutique, yo creo que brindar una experiencia muy personalizada, muy hecha a la medida y de acuerdo con lo que el viajero está buscando hoy en día. Magnífico, y eso es lo que pretendemos con este video podcast, hacer una inmersión en ese universo no solo profesional o académico de los invitados respecto al turismo o a industrias afines o a todo este ecosistema, sino a esa parte humana donde identificamos esos elementos claves que nos pueden llegar a imaginar, inspirar o desarrollar narrativas alternativas. Y bueno, vamos a empezar con nuestra primera parte del podcast. Nosotros los dividimos en unos capítulos muy especiales pensando también en nuestros invitados. Y esta primera fase de futurismo se llama La inclusión no es una opción, ¿sí? Entonces te quiero hacer una pregunta.
¿Cómo se diseña un turismo que no solo sea accesible, sino profundamente inclusivo, pero ahora enriquezco esto que ha planteado, a la vez también inmersivo? Muy buena pregunta, pues yo creo que la inclusión es una muy buena decisión, una excelente opción, pues la diversidad existe como la naturaleza, ¿no? Todos somos muy diversos, principalmente en Colombia, un país de 52 millones de personas, más de 30 departamentos, pues con comunidades étnicas, comunidades indígenas. Yo creo que la diversidad está en el ADN del país y que es una fortaleza. Pero la diversidad existe como la naturaleza, ¿no? Entonces hay que incluir. Y la inclusión es una decisión, es una buena opción para quien lo haga, desde el sector privado, desde las entidades gubernamentales, que genera bastantes oportunidades como tal. Es como hace un par de meses estuve haciendo unas entrevistas para un diagnóstico a una multinacional que tiene presencia en Colombia, pero yo hice las de Brasil y el chico me decía que diversidad es invitar a la fiesta, inclusión es sacar a la persona a bailar. Entonces eso es muy importante. Cuando me preguntas que debería ser una obligación, pues está muy bien, pero más que todo ser hecha de una manera muy genuina, muy auténtica, ¿no? Entonces, como el primer paso es entender muy bien el concepto, es entender que todos tenemos sesgos inconscientes, que es un proceso y tomar una decisión. Es decir, yo soy incluyente, esto está en mi ADN y pues empiezo a trabajar en eso. Desde la parte de hacer un autodiagnóstico, es decir, por qué quieres ser incluyente, cuál es tu objetivo, cuál es tu meta, ya capacitas tu personal, en qué aristas. Desde la parte de inclusión laboral también siempre pensamos mucho en la inclusión desde afuera, pero empieza desde adentro. Es decir, si voy a recibir el viajero diverso, es importante enviar ese mensaje de que somos un espacio seguro internamente también para quien colabora con nosotros. Entonces yo pondría tomar la decisión correcta de apostarle a toda esta parte de turismo inclusivo, hacer un diagnóstico, entender muy bien en qué punto está en ese momento, empezar capacitando el personal desde todas las áreas de una empresa como tal y visibilizar. Nos dimos cuenta que las empresas están transitando de la fase de tolerar la diversidad a celebrarla de una manera más explícita y con las acciones muy contundentes que puedan tener un espacio y un impacto mayor. Perfecto, y ya haciendo como una inmersión más amplia y generando el debate, ¿cuál es la diferencia entre accesibilidad e inclusión? Creo que es un elemento importante y a veces confundimos un poco, no comprendemos la distancia entre esos dos conceptos. Sí, claro que sí, Juan. Pues la idea del turismo inclusivo es más amplia de lo que las personas imaginan. Por ejemplo, cuando hablamos en turismo incluyente, pensamos en diversidad sexual. Muchas veces pensamos en dos hombres blancos, cis, guapos, con el abdomen marcado. Y pues es mucho más que eso. Justamente nosotros como Cámara, cuando hicimos una transición y abrimos el abanico de la diversidad, incluimos a género, grupos étnicos, origen migratorio, personas con algún tipo de discapacidad. En Colombia se reconocen 7 tipos de discapacidad. Hay varias barreras actitudinales, de comportamiento, físicas, arquitectónicas. Unas son muy fáciles de ultrapassar, comunidades indígenas, adultos mayores, personas que estuvieron privadas de libertad. Entonces es muy importante entender este abanico muy amplio, esta sombrilla muy amplia de la diversidad y principalmente con un concepto de interseccionalidad. Pues nos menciona una estadounidense por la primera vez este concepto cuando, por ejemplo, tenemos una mujer lesbiana que tiene una discapacidad visual, por ejemplo. Entonces, te pongo este caso. Cuando una empresa quiere contratar una persona,
Pero no es solamente contratar, pues hay que volver ese espacio incluyente, sensibilizar a los compañeros para que esa persona llegue y pues obviamente pueda desarrollar todo su potencial como tal. Hubo un hotel que hace un par de días me dijo como no, Luis, queremos contratar una persona en silla de ruedas. Y justamente estábamos sentados en la terraza y me di cuenta que no tenía la rampa de acceso. Entonces me dijo la persona, pero pues va a estar en la recepción. Pero cuando vamos a contratar a una persona, hay que asegurar que todos los espacios son incluyentes. ¿Listo? Entonces, como... Wow, me parece genial y en el desarrollo de este contenido empezamos a abrir muchas ventanas de pensamiento, y es que la construcción de la diversidad que tú nos planteas acá es un abanico amplísimo, ¿sí? Y eso es fundamental porque se vuelve algo, digamos así, holístico, ¿no? Se vuelve un abanico mucho más amplio y eso nos empieza a transformar las narrativas. Pero aquí quiero conectarlo con el siguiente concepto y con el turismo como derecho y no como lujo, ¿sí? Cómo la inclusión también puede plantear, digamos, a veces en el desarrollo de la actividad del turismo nos damos cuenta que es un poco excluyente, ¿no? Al poder adquisitivo, a las posibilidades que tiene cada una de las personas. Yo siempre trato de desarrollar una narrativa y precisamente para no generar esos imaginarios negativos, y es que todos hemos sido en algún momento o somos turistas, pero desafortunadamente cuando nos vamos a la matriz de las cosas nos damos cuenta que no todos, hay gente que no ha podido viajar, ¿sí? No ha podido ser viajero, que ahorita desarrollaremos ese constructo tuyo de turista y viajero, ¿sí? ¿Cómo ves esta parte del turismo como derecho y no como lujo? Sí, el turismo tiene que ser un derecho, no puede ser un lujo, y por eso trabajamos para volver los espacios seguros y accesibles para grupos que históricamente no han sido tenidos en cuenta, ¿no? Muchas veces no por una cuestión de discriminación, sino también de desinformación y desconocimiento. Entonces, la educación, sensibilizar es muy importante para que todas las personas puedan acceder a esa oferta turística, ¿no? Me pasó con un hotel también, me decía como por la recepción del hotel, tú sabes que generalmente son muy altas y no están listas para atender a una persona de baja estatura. Y pues la gerente me comentaba, pero es que no recibimos personas prácticamente de baja estatura. Entonces uno tiene que pensar por qué no llegan las personas de baja estatura a un hotel, o por qué no llega una persona en una silla de ruedas, en las barreras que se encuentran, y pues obviamente cohibe muchísimo la persona a la hora de viajar, ¿no? Ya sabe que se va a deparar con muchas barreras y pierde un poco la motivación de viajar como tal. Entonces nosotros decimos que discriminar es el peor negocio. Entonces, ¿cómo hay que pensar en estas personas? Inicialmente como una cuestión de derechos humanos. Yo siempre digo que antes de ser un negocio, es un principio de derechos humanos. Todos tenemos el derecho a vacacionar y pues obviamente lo que tú mencionas desde la parte económica, viajar puede ser algo costoso, y cómo hacemos este equilibrio entre democratizar el turismo. Por ejemplo, viajar a nivel interno sigue siendo costoso a unos departamentos como departamentos destinos de paz. Entonces, ¿cómo hacer este equilibrio entre que toda la persona pueda disfrutar de la oferta turística y cuidar muy bien los entornos? Hoy en día escuchamos mucho que el éxito basado en el número de turistas que ingresan al país. Pero yo siempre digo que eso no se puede medir con el poder adquisitivo que tenga una persona, cuánto deja de divisas, de ingreso de dinero al país, pero también cuál es su aporte, además de lo económico, ¿no? Entonces, como que eso para mí es fundamental también, y que Colombia aprenda un poquito de lo que ha pasado en países como Portugal, por ejemplo, donde se generó alguna fobia con el turista también, se le llamaba turismo de chancleta,
contaminaba bastante el espacio, turista que no gastaba. Entonces, cómo lograr ese equilibrio es bastante desafiante. Y principalmente, cuando tú piensas en personas, por ejemplo, con una discapacidad, me lo comentaba una chica brasileña que tiene un proyecto llamado Pasaporte Accesible, tiene una discapacidad y ella ha viajado por más de 50 países. Y me decía también, cuando viaja, tiene que estar acompañada siempre por una o dos personas. Entonces ahí genera unos ingresos muy interesantes también y pues no le gusta que la gente la vea como una pobrecita que no puede viajar. Obviamente se tiene que ir creando entornos y ese es el desafío, democratizar el turismo, no solamente con el factor económico de cuánto tenga esa persona para poder viajar, pero también personas que tienen alguna condición y que hay que crear los entornos desde la parte física, arquitectónica, pero también muchas veces en términos de barreras que son de comportamiento y son muy fáciles de ultrapasar. Vale, acá abordas varios conceptos y varias temáticas que me parecen muy interesantes. Primero, el concepto de democratización, ¿sí? Y yo pienso que la democratización impacta directamente en la percepción positiva o negativa del turismo. Porque cuando las comunidades o cuando ciertos actores de una sociedad que recibe el flujo de turistas no son partícipes de la riqueza que genera ello, muy seguramente van a generar un rechazo porque van a decir, bueno, vienen turistas, los veo caminando, tal vez se congestionan las vías, tal vez hay un impacto negativo de esta y otra forma, y a mí eso que me representa, ¿sí? Es importante que el turismo impacte positivamente desde lo material, ¿sí?, a las comunidades, pero también hay un tema inmaterial fundamental y cómo ese intercambio cultural también puede llegar a enriquecer, ¿sí?, desde otras ópticas. Entonces eso me parece supremamente interesante. Por otro lado, esa planificación del turismo para que este tipo de impactos que puede llegar a tener cualquier industria, pues la balanza se incline más hacia lo positivo que lo negativo y no se generen esos, digamos, tú decías que les decían turismo de chancla, ¿sí? Yo creo que eso puede, digámoslo así, puede ser una turismofobia, ¿sí? Pero ellos siempre, yo digo, pues todos hemos sido turistas, ¿no? Entonces es también yo cómo me comporto en un destino que tal vez no es el lugar donde resido, teniendo conciencia de la importancia de ello. Sí, Juan, es muy cierto. Eso es muy importante que tengamos viajeros y no turistas. Viajeros que coleccionen memorias, experiencias inolvidables y no el turista que solamente está preocupado en acumular destinos y sellos en su pasaporte, ¿no? Entonces nos preocupamos cuál es el perfil del viajero que busca, pero también tenemos que preguntar a las comunidades locales qué tipo de personas quieren recibir en sus entornos. Finalmente estamos en su casa y eso es muy importante, desarrollar inclusive la parte de responsabilidad y de conciencia de este viajero. Hoy en día, por ejemplo, si nosotros estamos hablando de un hotel, pues el viajero no compra una habitación, compra una narrativa, una historia, lo que está por detrás. Y es como tú dices, involucrar a las personas que están en los territorios en esta oferta turística, principalmente que el país aprenda muy bien de lo que ha pasado en otros sitios del mundo, de cómo el turismo ha tenido un impacto negativo en esas comunidades y pues obviamente manejarlo muy bien. Que la gente sepa que ese turista va a ser responsable, que va a ser consciente, que va a tener unos espacios de interacción con la comunidad, la narrativa, la experiencia inmersiva que hablabas en el inicio, que el turista, el viajero pueda untarse las manos de hacer una artesanía, de vivir la experiencia, comportarse como una persona más de la comunidad local. Entonces, como para mí eso es clave. Yo, cuando estuve en el Amazonas, me pasó, nos bajamos de la lancha, íbamos a visitar una ranchería y me pareció muy desrespetuoso todo el comportamiento que tuvo muchas personas y muy evasivo como tal en esas comunidades, queriendo sacar la foto, pues corriendo así
a las personas que estaban allá para hacer su muestra cultural como tal. Entonces uno tiene que respetar mucho el entorno a la hora de viajar. Respetar el entorno y conocer la cultura. Yo pienso que hay un trabajo de investigación previo que deberíamos hacer precisamente para no impactar y vulnerar alguno de los imaginarios culturales de esas comunidades. Es decir, esto no es simplemente el hecho de que tengo un presupuesto delegado y tengo el tiempo para viajar y voy y allá de repente me puedo comportar de cualquier manera, ¿no? Además, porque eso ya perdió la máxima de que estoy pagando, tengo el derecho a exigir esto. Ya es muy distinto. A mí me pasó, estuve de viaje hace poco tiempo, hicimos un stopover en Doha, Qatar, antes de viajar para nuestro destino final y estuve con mi esposa y con un amigo italiano. Y yo soy la persona que leo, que reviso los costumbres, cómo debo comportarme. Obviamente uno ya se hace una idea y yo había visto que pues no recomiendo, no solamente para visitar algún espacio religioso, uno salir con pantalón corto. Y pues mi esposo hacía demasiado calor y salía con ese pantalón corto. Entonces como uno no veía a nadie con eso y uno sabe que eso puede ser ofensivo, claro, en su cultura. Entonces como yo creo que es importante, pues obviamente él no lo hizo por mal, no tenía esa conciencia, y yo creo que uno entender mucho el destino que uno está visitando, conocer muy bien sus costumbres es fundamental. A mí me gusta mucho un departamento de Colombia, La Guajira, y pues uno entiende, cuando estuvimos visitando la ranchería, uno tiene que saber comportarse, entender que está visitando la casa de alguien. Pasa lo mismo cuando vamos a casa de nuestro amigo, de nuestra mamá, pues hay que adoptar un comportamiento de visitante y pues obviamente que estas personas nos abren la puerta y que nos sepamos comportar. Claro, entender que es la casa, su territorio, Sí. ¿no? Listo, vamos a la segunda sección, digámoslo así, de futurismo. A esto lo llamo el lado B, ¿sí? Y es Luis sin protocolo. Acá tratamos de construir y llegar a esa fibra sensible, también llegar a esas ideas magníficas que ustedes pueden llegar a contribuir dentro de este diálogo. Y para ello te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué lugar del mundo te ha hecho sentir completamente libre? Pues es difícil elegir un solo lugar. Yo creo que pues obviamente como hombre gay los destinos amigables son muy importantes. Finalmente que uno pueda salir a la calle agarrado de su pareja, de su esposo, para nosotros eso es muy importante. Te compartía esta experiencia en Qatar y justamente pues tú sabes que es uno de los países que criminaliza la homosexualidad aún, y pues eso me generaba una angustia también, pensar desde la parte de ingresar de migración, pues tú sabes, estás viajando con quién, pues decir, si digo con mi esposo o con un amigo, pero si digo con un amigo estoy mintiendo, me puedo poner en problemas, ¿cómo hago? Entonces eso me generaba alguna angustia, de hecho, y desde la parte del hotel también, como la cama matrimonial, todo el tópico de habitación, saber que, pero ¿será que esto es cierto? Hay una policía de los buenos costumbres, nos está mirando, nos está observando. Entonces todo eso genera una cierta angustia. Por eso como destino, lugar seguro, libre, pues principalmente destinos que sean muy amigables con la comunidad. Pues obviamente como hombre gay, para mí eso es algo muy importante. Para la mayoría la seguridad es clave, mismo para una persona que no hace parte de la comunidad. Entonces como esa parte es clave, principalmente pues pongamos el caso de Colombia, donde el marco jurídico es muy favorable a la comunidad LGBTIQ+, y eso hace con que el turista, el viajero, quiera venir y visitar el país. Cuando escuchamos historias como no, es que estoy en Turquía, la policía piensa que estoy apoyando una marcha LGBTIQ+, me quita el pasaporte, me pone en una cárcel, quedo completamente desconectado, sin poder comunicarme con mi familia. Entonces como eso es importante, pero un sitio libre en concreto, principalmente desde que tenga playa o que tenga mis momentos de introspección, me gusta mucho. Todo lo que tenga playa me siento bastante libre. Magnífico, y qué chévere que
tú siendo un extranjero, digamos, para Colombia, veas con una perspectiva positiva en cuanto a ese y segura para estas comunidades y también cómo lo conectas con la parte normativa y cómo el contexto normativo genera inclusión. Pero ahora quiero preguntarte algo bien interesante. ¿Qué situación absurda te ha pasado defendiendo el turismo diverso? Bueno, pues tengo ahí como una situación, me pasó, estaba ingresando a Panamá y pues como familia, con mi esposo, diligenciamos solamente un formulario de aduanas. Y cuando llegamos a migración, presentamos un solo papel, porque las familias solo tienen que diligenciar uno por familia, y ese oficial de migración que estaba allá, ese funcionario, me dijo como, esto no aplica acá, no funciona acá. Wow. Y yo Acá le no es expliqué, así. acá no es así. Yo le decía, pero es que somos familia, pues somos esposos, estamos casados, y fue bastante incómodo. Nos hizo devolver, diligenciar un otro formulario, uno por cada uno de nosotros, hacer toda la fila para poder ingresar al país. Entonces, es ahí que yo digo como que los destinos pierden muchas oportunidades porque generan ese rechazo y pues obviamente desincentiva mucho el turismo como tal. Entonces, como es muy importante trabajar desde la parte de migración, que es la primera cara de llegada al país por parte del viajero, y brindar una experiencia segura y normalizada. Después tengo otra, también en el ámbito de mi trabajo, cuando en algunas charlas, en algunas partes del país, donde hay un trabajo mayor de sensibilización, educación, de crear esa conciencia, cuando estábamos hablando también de turismo incluyente, y pues se me paró una persona a decir, para mí hombre es hombre, mujer es mujer. Entonces, desde la parte también que quería crear unos espacios para las familias hetero y otro espacio para los LGBT. Entonces ahí hay que ir explicando que cuando hablamos de inclusión no queremos generar segregación, sino queremos incluir a todas las personas y que tengamos espacios muy sanos donde todos pueden compartir. Pero yo pondría esas dos situaciones ahí de muy absurdas y que pues pasa y que hay que seguir trabajando con mucha moderación, lejos de ideologías, entendiendo el contexto de cada persona. No se trata de cambiar a nadie, pero pues generando esos espacios para unos cambios positivos como tal, y pues preguntar a las personas por qué les incomoda tanto esta parte de turismo diverso, o porque son muchos sesgos que uno va teniendo, su contexto educacional. Pasa el caso también para muchos hombres les cuesta tener una jefa mujer. Entonces pues ahí es un proceso. Listo, entonces vamos con otra pregunta. ¿Cuál es ese rincón secreto donde solo tú sabes que puedes ser tú? Bueno, esta pregunta, yo no me gusta tanto la idea de tener un rincón secreto para ser uno mismo. Yo creo que las personas tienen que tener todo el mundo para ser uno mismo. Entonces, como eso es importante, que la gente no tenga que tener un espacio ahí secreto para ser libre, para desarrollar su personalidad y para, si quiere decir que es un hombre gay, pues obviamente acá en términos de diversidad hay algunas que son visibles, hay otras que no, pues obviamente algunas que tú me miras o me escuchas, puedes intuir mi origen migratorio como tal, mi nacionalidad, pero después hay otras que si yo no te comparto mi orientación sexual, tú no sabes. Pero yo creo que eso es importante, que no tengamos un solo lugar, un rincón secreto para ser uno mismo, pero que tengamos una seguridad para ser nosotros en cualquier aspecto. Mismo pasa en algunas ciudades, países, es normal que tengamos distritos, áreas para la comunidad LGBTIQ+, poniendo acá el caso de diversidad sexual, pero yo creo que no puede existir esas barreras de una ciudad, y toda la ciudad tiene que ser segura e inclusiva para las personas. Y principalmente porque para muchas personas hemos estado en el armario, escondidas durante tanto tiempo, otras
siguen luchando para ser visibles, reivindicando derechos, su espacio en la sociedad, que yo más de un lugar secreto, un rincón, pondría que ojalá tengamos todo el mundo para ser libres. Claro, no, buenísimo porque sin lugar a dudas compartimos esa idea como tener la libertad de ser nosotros mismos en cualquier lugar del mundo, del universo, pues, y acá planteas algo bien chévere, bien interesante, y es que el tema de estos distritos diversos, que me parece que está muy bien, ¿sí? Porque es como tratar de lograr ciertos espacios, pero no deberían existir. Es decir, el distrito diverso debería ser, el universo es diverso, de hecho, que nosotros de repente no lo comprendemos o no nos hemos dado cuenta, es otra cosa, ¿sí? Sim, eu lo entiendo um pouquinho mais por la lógica de la história de esa zona en específico de una ciudad, no un poquito por la historia de la resistencia, de la resiliencia, de algunos episodios que han pasado, pero eso es muy importante. Realmente nosotros cuando llegamos siendo portugués y cuando me hablo en extractos y que uno siente que hay barreras físicas, visibles en una ciudad abajo de esta calle, pues ya es otro estrato, ya es otro tipo de personas, pues creo que no es por ahí. Creo que hay que diluir esas barreras, esas fronteras que solo tienen que ser visibles en los mapas y que cualquier espacio sea seguro para que la gente disfrute en términos turísticos también. Yo lo encuentro un poco más por la concentración de espacios, de negocios, de oferta turística, cultural, histórica, de bibliotecas, bueno, que tenga un enfoque LGBTIQ+, pero sí, hay que ir abriendo más espacios. Vale, perfecto. Bueno, aquí vamos a abrir un nuevo espacio, una nueva franja dentro de este diálogo y es turismo desde cero, sin rampa ni cliché. Entonces, si el turismo colombiano se reimaginara desde los márgenes, ¿cómo sería? ¿Cómo lo veríamos? Si construyéramos algo mejorado, algo totalmente diferente, ¿cómo lo verías? Sim, eu creio que podemos construir sobre o construído. Devemos entender que o turismo é relativamente reciente no país. Conhecemos muito bem a realidade de las décadas passadas, pero também sabemos o trabalho extraordinário que se está haciendo em exportar uma imagem renovada e actualizada do turismo em Colômbia. Para mí Colombia lo tiene todo, es realmente el país de la belleza. Yo creo que Colombia tiene una oportunidad muy grande, como te mencionaba anteriormente, de aprender de los errores de los demás países, cómo ha manejado el turismo. Después de pandemia tenemos un perfil muy distinto. Yo veo un potencial gigante en muchos departamentos del país. Por ejemplo, nosotros en Europa tenemos un turismo muy distinto, más de histórico, de museo. Cuando nosotros venimos con toda esta parte de naturaleza, hay que cuidar muy bien esto. Entonces, yo veo ahí como una oportunidad grande para que los destinos no se masifiquen, se cuide muy bien, que el turismo no sea el problema. Hay una oportunidad muy grande de fortalecer procesos de paz de muchos departamentos. He tenido experiencias muy lindas en Caquetá, por ejemplo, cuando tuve la oportunidad de compartir con varias personas que hicieron parte de la guerrilla y que pues el turismo es su segunda oportunidad y eso es lo que más me apasiona del país, su capacidad de perdonar, de reconciliar y cómo el turismo puede aportar para esos procesos de paz que son tan valiosos. Y bueno, pues hay un tópico importante, la seguridad. La seguridad es clave. Yo venía con una amiga que vive en Italia y tiene su agencia allá y trae un público con más de 50, 60, que pues tú sabes que ya la movilidad a partida no es la misma, ya viene con alguna condición más restricta y pues la seguridad es clave. Desde la parte de senderos, brindar esa parte de tranquilidad, que la gente pueda disfrutar del destino. A mí me ha pasado, tuve unas experiencias justamente en Caquetá. Tú sabes que el departamento tiene bastante agua, muchas actividades turísticas giran en torno de esta parte de cascadas
y pues no podemos tener dos personas y una camilla sin señal, que uno esté subiendo una vereda, una montaña y que pues le pase algo en un tobillo y no tenga cómo comunicarse a pedir ese rescate, ese auxilio. Entonces, para mí la seguridad es fundamental, y también la parte de calidad, de estándares internacionales. Uno pues no puede confundir amabilidad con calidad, entonces es importante, pero es como te digo, pues es un proceso. El turismo es reciente, obviamente se está formalizando la oferta turística en el país también, y que pues obviamente podamos cumplir con todos estes estándares internacionales, que envíe esse mensaje de tranquilidad al turista, al viajero que chega ao país, e pues obviamente la gente se lleva una sorpresa muy agradable cuando chega y se da cuenta que es muy distinto de lo que le venden series de décadas pasadas. Sí, claro, total. Aquí abordas varias cosas muy interesantes, entre esos cómo el turismo se puede volver una herramienta o una alternativa para transitar de el ejercicio de la violencia que tanto ha marcado nuestro país desafortunadamente, a una actividad que te genere recursos para vivir dignamente, pero que impacte positivamente a tu entorno, ¿no? Eso me parece primero sensacional. Y luego quiero abrir el debate, porque esto lo he mencionado, creo que, y quienes tengan la posibilidad de ver de repente este video podcast se van a dar cuenta que he sido recurrente en esto, pero quiero tener muchos puntos de vista, y es en términos de lo que entendemos como calidad, ¿sí? Para después abordar el tema de seguridad. Pero, y esto de la calidad es que en algún momento alguien que no va a mencionar, aunque ya lo he mencionado en otros escenarios, me dijo que ese tema de la calidad en términos del turismo y más específicamente el alojamiento es bastante amplio y es también relativo. Me mencionaba que los viajeros buscan de repente quedarse en una casa de adobe con una arquitectura tradicional, que el piso es de barro, y eso cómo compagina con las normas técnicas sectoriales, hablando de Colombia, o con estos estándares de calidad tal vez construidos en otras latitudes, replicados con nosotros, cuando el viajero quiere una inmersión en la cultura y parte de su cultura son sus elementos constructivos. Yo, ¿cómo voy a decir es un riesgo para mí o es una baja calidad que tú tengas el piso en barro, en adobe, o que tu techo sea de paja? ¿Tú cómo ves esto? Sí, ahí pues obviamente tengo algunas experiencias. Pues el concepto de lujo ha cambiado muchísimo, pues uno sabe que lujo es la experiencia, esa narrativa, esa posibilidad de involucrarte, de vivir esa experiencia muy, muy local. Por ejemplo, a mí me pasó en Indonesia, a la hora de seleccionar el menú del desayuno, justamente con mi esposa y nuestro amigo italiano, y pues pidieron el desayuno americano. Y yo dije, como no, comamos, probemos el desayuno balinés, y pues para vivir la cultura como tal también. La calidad es importante, y pues yo veo, por ejemplo, este segmento de mercado que trae mi amiga de Italia, o que traen pues otras personas con sus agencias de viajes, necesita saber que los espacios son seguros y cómodos. Es decir, tú puedes estar en un concepto de alojamiento en la selva, no sé, o por ejemplo en La Manigua, en Caño Cristales, y tener ahí un espacio donde tú duermas bien, donde tú tengas como una protección para los moscos, donde tú tengas un baño que pues obviamente respetando toda esa sostenibilidad del lugar, pero que sea mínimamente cómodo. Entonces pues obviamente tú tienes que ofrecer esa calidad a ese viajero, respetando su entorno. Por ejemplo, que tú tengas un espacio en la selva, no le puedes poner cemento desde la parte de construcción, pero tienes que asegurar que pues uno puede vivir una experiencia muy inmersiva. Hay varios conceptos en Colombia, principalmente al inicio empezamos con esta parte de hotel boutique, que son hoteles que tienen la sostenibilidad muy en cuenta, la de medio ambiente, la social, y que pues brinda una experiencia agradable a la persona, que la persona después pueda disfrutar, no sé, de una caminata nocturna en esa selva, pero que yo sepa, por ejemplo, como
como viajero, yo no voy a un sitio donde me digan como no, es que tú puedes vivir una experiencia turística, salgamos a una caminata nocturna donde hay animales, pero que yo pienso, si me pica una culebra, algo que yo sepa que el lugar puede responder por eso, lo que decíamos anteriormente de la parte, si yo voy a bajar una cascada de 50 metros de altura, pues cualquier cosa me puede pasar, ¿no? Yo quiero asegurarme de que esa experiencia es muy agradable. El tema de la seguridad es fundamental, pero quiero hacer como una asociación lógica, y es que para un país como el nuestro, que ha sufrido un conflicto armado muy extenso, que tuvo un proceso de paz, pero ahora estamos presentando otras tipologías de violencia, otras situaciones complejas, nos damos cuenta que una alternativa para estos jóvenes que se ven abocados a participar de grupos violentos o armados es por falta de oportunidades. Entonces el turismo se puede convertir en una oportunidad, una alternativa para ellos, y de esa manera brindar seguridad desde esa óptica para que nuestro país sea atractivo para esos viajeros y no digan, no, es que viajar a Colombia es supremamente riesgoso. Eso desde esa dimensión de la seguridad, pero ahora desde otra dimensión, claramente entendiendo la diferencia cultural, no solo del local, sino el local si ofrece un producto turístico, entendiendo las necesidades y la diferencia de quien va a venir a visitarlo, pues hay que generar unos contextos de confort y de seguridad. Digamos, hay unos debates súper fuertes en temas de seguridad en el ecoturismo, lo que tú decías, se va a bajar una cascada, tengo que tener unos garantes, tengo que tener unos planes, unas contingencias para que quien está ofertando ese producto te brinde las alternativas. Un accidente en cualquier lugar puede llegar a suceder, pero que haya unas alternativas de que te puedan trasladar, que te puedan dar la atención, y eso me parece fundamental. Ahora vamos a otra de las secciones de futurismo, y en esa parte me parece bastante chévere, porque acá empezamos a abordar otras dimensiones. Eso se llama Turismo 2050, sin discriminación en el metaverso. ¿Listo? Entonces, vamos con la primera pregunta. ¿Cómo garantizar inclusión en entornos virtuales o aumentados? Bueno, es un buen viaje, pues siempre pienso que ojalá tengamos un turismo 100% inclusivo. Uno sabe que es un proceso. Nosotros siempre decimos, ojalá podamos bajar el letrero de la Cámara de decir cerrado definitivamente, porque estamos perfectamente brindando un trato normalizado a todas las personas. No hay que educar, no hay que capacitar, no hay que llevar esas pautas de atención al usuario diverso, pero también sabemos que vamos muy rápido y que en este proceso, que la tecnología es bastante buena y tiene que estar dispuesta a ponerse a la disposición de la persona, no dejemos a nadie por fuera. Creo que ahí tenemos un objetivo muy grande, que es pensar en lo que pasó anteriormente en muchos grupos sociales discriminados, olvidados a la hora de hacer turismo, y pues en esa parte también pensar cómo se puede incluir. Pues tuvimos acá como hablando de este abanico muy amplio de la diversidad, y pues obviamente en estos entornos de realidad virtual es importante que los tengamos en cuenta, desde la persona que tenga una discapacidad visual, auditiva, física, pues obviamente desde la parte inicial, lo que decimos acá anteriormente, también tenerlos en cuenta. Por ejemplo, yo aprendo mucho cuando estoy hablando con una persona que tiene una discapacidad. Por ejemplo, me decían como no, es que las habitaciones de los hoteles generalmente están hechas para personas en silla de ruedas, pero yo estoy en muletas y necesito espacios más estrechos. Entonces ahí es muy importante en este diseño de experiencias inclusivas tener en cuenta toda esta diversidad de necesidades y de usuarios. Claro, y yo pienso que dentro de la inclusión está el tema de también generar entornos que lleven, digamos, a generar esa emoción y esa experiencia de los viajes físicos, digamos, cuando hablamos de entornos virtuales. Y para eso voy a contar una anécdota que marcó absolutamente la historia de mi vida. Y es que en algún momento de la historia, yo tengo 40 años,
y en algún momento, con esta explosión del internet que la viví y la disfruté, apareció una plataforma que se llamaba Second Life, y Second Life era una plataforma donde tú hacías un perfil, tenías como un avatar, podía ser un perrito, podía ser un personaje de caricaturesco, podría ser hombre, podría ser mujer, podía ser lo que quisieras ahí, ¿sí? Y recorrías varios espacios desde el mundo, del planeta o el universo de Second Life, y había un espacio que era como la disco de Second Life, y empecé a bailar con una chica y empecé a hablar con ella dentro del entorno virtual, y le pregunté, porque estaba lleno de prejuicios, era muy joven, inmaduro, ¿sí? Le pregunté que ella qué hacía en Second Life en vez de disfrutar la vida real, y ella me dijo: tengo una condición médica en que año tras año pierdo la capacidad muscular, lo cual me va a llevar a una parálisis absoluta en algún momento, y aquí puedo conocer gente, aquí puedo ser normal, aquí puedo interactuar con personas, aquí puedo tener un espacio diferente, y yo quedé súper impactado. Entonces ahí creo que esta pregunta y esta sección vemos que pues dentro de esa necesidad de conexión humana, ¿sí?, también los espacios virtuales se vuelven un canal válido, ¿sí? Listo, ahora vamos con otra pregunta. ¿Será posible viajar sin movernos y aún así sentirnos tocados? Va totalmente hilado, vamos tejiendo creo que esa idea. Así es, ¿no? Y con lo que me contabas es muy cierto. La idea es que las personas se puedan conectar y principalmente en ese caso en específico que tiene unas limitantes para viajar en esta vida real, como le llamaste, pueda acceder a conectarse con las demás personas, pero también a vivir ese tipo de experiencias. Yo pienso mucho que uno está envejeciendo, ¿no? Pues obviamente uno puede envejecer bien, pero uno sabe que su movilidad va a ser distinta. Y yo le decía el otro día a un amigo como yo estuve en Torres del Paine, en Chile, y pues es como un recorrido, un sendero difícil, porque tú tienes que subir una montaña. Nosotros fuimos en temporada de nieve, entonces como son 4 horas subiendo con frío, con mucha ropa, y pues uno piensa, realmente este destino para muchas personas que no han tenido la oportunidad de visitar mientras tenía su movilidad muy buena o pues una condición cardíaca, puede ser la manera de que en este lugar más retirado para estas personas que tienen estas condiciones puedan conocer y vivir esa experiencia como tal. Pero con lo que me preguntabas, pues obviamente podemos viajar sin movernos del sitio. Yo siempre digo que mi mamá viaja por medio de mis ojos, de mis historias. Nos encanta tomar ese café, aunque sea virtual cuando estamos presencial, cuando voy de vacaciones. Y yo veo que sí es posible y que eso es muy bonito cuando nosotros nos volvemos narradores, contamos tantas historias, tantos episodios. De hecho, nuestra casa es casi un museo, traemos muchos recuerdos de los países, ya sea una botella de un licor muy típico, una escultura, y que eso cuando invitamos personas a nuestra casa y les contamos las historias, y la persona que está ya se está haciendo una idea del viaje, en su imaginación ya la estamos trasladando para ese lugar y ya la estamos antojando que pues obviamente posteriormente pueda conocer esos lugares. Pero pues obviamente sí, podemos viajar sin movernos del sitio, pues ojalá no se nos venga otra pandemia y que nos ponga a viajar encerrados en casa. Obviamente hay unas oportunidades muy chéveres con lo que hablábamos anteriormente de sitios más inhóspitos, de un acceso más difícil, algunas zonas históricas. Por ejemplo, no sabe que hay muchas partes en el mundo que con el flujo de turismo inclusive ya los tiene que cerrar. Es posible, por ejemplo, yo estuve hace como unos 5 o 6 años en Machu Picchu, pero ya se está hablando de cerrar la parte que uno no lo puede visitar bajando a hacer todo el recorrido porque pues ya se está dañando el atractivo como tal. Entonces pues es ahí que viene la parte de
realidad virtual en que la persona pueda hacer este recorrido y pues obviamente desde la comodidad de su casa y también con el punto que tocaste, ¿no? El factor económico, no sabe que para muchas personas viajar es costoso, hablamos de eso acá en Colombia, es difícil para una familia principalmente, entonces es la manera de conocer los destinos. Entonces acá seguimos tejiendo y construyendo esta sección, ¿no? ¿Quién contará las historias cuando los algoritmos decidan qué mostrar? Y acá nos conectamos en esta pregunta con algo que también en el capítulo pasado debatíamos o discutíamos con Arturo Bravo, y es que sin lugar a dudas acá volvemos a encontrarnos, ¿sí? Y hay culturas indígenas, raizales, que toda su narrativa, todo su imaginario, su cosmovisión, sus historias, todo ese conocimiento es oral y pasa de generación en generación. Entonces, ¿quién contará estas historias en el mundo que está totalmente conectado a la tecnología cuando los algoritmos realmente y la IA sea quien construya eso? Sí, yo creo que ahí, más que el narrador, pues la narrativa, qué historia hay que contar. Y cuando la historia no se pierda, esa es la parte fundamental, que sigamos contando un poco de la historia de las comunidades. Uno ve cómo los cambios se procesan tan rápido, uno ve cómo en algunas partes de los países tratamos casi de borrar de la historia esta sabiduría, este saber, estas costumbres. Entonces ahí es muy importante que mantengamos esa tradición viva y que la gente se apropie de su cultura. Que pues yo pienso mucho en eso como pues extranjera en Colombia, la gente piensa mucho en la gastronomía o en esto, en lo que se hace afuera, pero si uno mira hacia adentro, Colombia lo tiene todo. Entonces uno tiene que tener orgullo de lo que tiene. Por ejemplo, yo veo como, no, es que vamos a montar un restaurante italiano. Pues me encanta la comida italiana, pero si tú estás en Colombia, trata de crear algo con tu materia prima, apropiate de eso, no sabe lo que pasa en México, tratan de copiar todo lo que viene de Estados Unidos, eso pasa inclusive con la gastronomía, copian su alimentación y pues tiene casi como esa vergüenza de asumir sus raíces como tal y su historia y eso es muy importante, que los algoritmos sigan contando y tengamos una participación activa de todos. Que la historia no sea contada solamente por una persona en este modelo que siempre ha excluido a algunas personas, pero que eso sea un proceso de todas las personas muy articulado y que eso se mantenga vivo y que pues obviamente la tecnología, que no es una fatalidad, es una inevitabilidad y pues muy bien manejada puede aportar bastante para superar algunas limitaciones que vimos anteriormente, pero que no dejemos a nadie por fuera. Claro, el algoritmo tiene que ser inclusivo, ¿no? Sí. Es decir, tiene que abarcar la totalidad de los puntos de vista y comunicarlos. Magnífico. Entramos a otra sección que la llamamos Postales del Alma. Esto va a ser pregunta y respuesta rápida. Queremos llegar a esa fibra sensible, personal, humana de Luis. Luis, eres una persona supremamente estructurada, rica intelectualmente y esto me produce profundo gozo, ¿sí? Pero ahora quiero llegar a esa parte humana tuya. Un libro que te transformó, Luis. Bueno, hubo un libro que he leído hace muchísimos años que se llama Quemada Viva. Wow. Fue un libro bastante impactante. Cuando lo leí fue cuando casi decidí mi carrera. Yo estudié Relaciones Internacionales y cuando supe, les doy acá un poco de contexto, lo que pasó fue pues en Cisjordania un crimen cometido por un familiar de una chica que quedó embarazada fuera de su matrimonio y el tío en este crimen de honra, decimos crimen de honra en español así, pues trató de asesinarla. Wow. Ella sobrevivió con el apoyo de una persona que estaba de una organización suiza allá y pues cuenta esta historia de violencia de género y me pareció bastante impactante y tengo esta memoria
y desde ahí creo que un poco mi forma de ser, lo que estudié, cómo me comporto, lo que trato de hacer, fue bastante influenciado por ese libro. Qué bien, parte de ahí. Y esos son los libros hay que compartir. Quemada Viva se llama. Así es. Bueno, ahí tomen nota. Un miedo que aún te acompaña, Luis. Pues viviendo en Colombia hace casi una década, tengo un miedo de arrepentirme unos años de no haber compartido más con mis papás y con mi hermano, que pues uno sabe que pues, y vamos a lo que hablamos anteriormente, sí. De una manera virtual, pero pues tengo ese miedo porque las vivencias pueden ser distintas de no haber compartido tanto con ellos. Claro, totalmente. La familia jala, la tierra jala, pues desde luego. Un lugar que aún no te has atrevido a volver. Pues no sé, fíjate que yo siempre trato de dar una segunda oportunidad. Puede ser que muchas veces uno vaya a un sitio y no le vaya bien o por algún motivo, pero hay que darle una segunda oportunidad, pero definitivamente en términos de destinos, países, hay unos que yo tengo muchas ganas de volver, otros que no tanto, y pues no quisiera estar siempre tocando esta experiencia, pero me marcó, no volvería a Qatar. Ok, claro, sí, fue una situación difícil, me imagino, sin lugar a dudas, y está aislado totalmente con la esencia de este diálogo que hemos tenido acá. Bueno, la última pregunta, un olor que te transporta a casa, y ya que haces mención en las preguntas anteriores de esa remembranza y esa necesidad de la familia, del afecto familiar cercano, ¿no? Sí, fíjate que el olor a mar. Me gusta mucho la playa, como te decía, aunque viva lejos de la playa, anhelaba por esas vacaciones en la playa con mis papás y con mi hermano. Y de hecho hay una poetisa portuguesa que decía, cuando yo me muera, volveré para vivir todos los momentos que no viví cerca al mar. ¡Wow! Entonces, ¡qué increíble! Eso me transporta a casa. Luis, pues hemos llegado al final de este viaje, de este diálogo tan interesante. Realmente, nuevamente te lo menciono, súper honrados. Yo creo que acá una de las motivaciones para ser co-creador de este proyecto de futurismo es hacer nuevos amigos. Y te lo digo transparente y muy sinceramente, es decir, es sensacional poder en un espacio de estos que tratamos de hacerlo lo más natural, dialogar, nutrirnos del otro, ¿sí? Y nutrirnos de ese imaginario de diversidad. Y creo que no hay un camino diferente para la construcción de un turismo en Colombia donde todos estemos beneficiados, donde todos quepamos, donde todos entendamos que somos todos o ninguno, ¿no? Yo hay veces, esa frase me gusta mucho, la encontré en una canción, no recuerdo ahorita, me perdonarán las damas que compusieron la canción, pero somos todos o ninguno y claramente así debe ser. Un placer. Bueno, Juan Camilo, muchas gracias. Fue una conversación muy agradable, pues me lleva unas reflexiones muy importantes también y bueno, pues felicitarte por la iniciativa porque son espacios que generan una conciencia y hacen con que realmente quepamos todos en esta ecuación y que nadie se nos quede por fuera, así que muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias. Muchas gracias a todas y todos los que estuvieron hasta este punto de este viaje increíble, sensacional que estamos desarrollando en Futurismo. Yo quedo súper satisfecho y agradecido con ustedes. Si consideran valioso estos contenidos, ahí se pueden suscribir, pueden buscarlos en el canal y vamos a seguir desarrollando nuevos capítulos con invitados muy importantes que nos van a ayudar a enriquecer, a inspirar y hacernos pasar un rato ameno. Gracias.